La primera etapa de la violencia en Colombia va desde 1810 hasta 1902, pero más exactamente desde 1863, donde empieza el periodo de las hegemonías entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. El partido que ganaba el poder hacía una constitución, y cuando el bando o el partido contrario se fortalecía, se daban guerras civiles y así generalmente una nueva constitución, dependiendo del partido que haya ganado en tales guerras. La Guerra de los Mil Días fue una de las guerras más famosas en Colombia del siglo XIX. Fue una guerra civil dada entre el año 1899 y 1902. Fue una de las últimas guerras del siglo XIX y fue una de las más sangrientas y más largas, dejando desde 60.000 hasta 150.000 personas muertas. Desde el año 1930 hasta el año 1949 se da la hegemonía liberal en Colombia, y durante esta hegemonía los conservadores son excluidos totalmente de la política. Entonces les da por crear grupos armados que han sido acusados o fueron acusados de matar a liberales, no solo líderes de este partido sino también civiles, para garantizar unas elecciones a su favor que les permitiera acceder al poder nuevamente. Llega el año 1946 y con este llega la violencia, periodo histórico del siglo XX denominado así, donde tuvo más auge la violencia entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, caracterizado por ser extremadamente violento, donde se hallaban desde asesinatos hasta persecuciones, agresiones y destrucciones de las propiedades privadas por parte de alguna persona de un partido hacia el otro. El 9 de abril de 1948 es asesinado en Bogotá el aspirante a la presidencia por parte del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Este hecho desencadenó una serie de protestas y actos violentos en la ciudad, que se conocen como el Bogotazo. En el año 1957 se da fin al conflicto bipartidista con el Frente Nacional, una coalición política entre liberales y conservadores con un acuerdo de igualdad mutua, pues esto planteaba que cada partido se alternara 16 años de poder en Colombia sin que el otro interviniese en él. Bueno, yo soy Mauricio Martínez y les vengo a hablar del bandolerismo en Colombia, el cual fue un periodo que se dio como consecuencia de la violencia bipartidista, iniciada a fines del periodo conocido como la República Liberal y terminó a mediados de los años 60 durante el Frente Nacional. Los bandoleros, también conocidos como chusmeros, este nombre de chusmeros viene ya que el pueblo les decía que vienen de la chusma. Bueno, sigo. Los bandoleros eran campesinos que procedían de varios pueblos, como personas víctimas de la violencia. Otros eran ex policías y otros eran ex soldados. Sin embargo, estos últimos se adhirieron a las fuerzas paramilitares, como los chuladitas o los pájaros. Los bandoleros se organizaban por cuadrillas de grupos como guerrilla, y su objetivo era asaltar fincas o grandes hacendados para así repartirse el botín entre ellos, y a veces le daban a los campesinos pobres. También cobraban extorsiones a dichos hacendados, robaban también cosechas, ganados, pertrechos. Los bandoleros al principio tenían filiación liberal o conservadora, pero ya que al ser víctimas de la violencia deciden ser más en cuestión de autodefensa, ya que no tenían ninguna ideología. Su objetivo tan solo era causar caos y enormes bajas en la fuerza pública. La gran mayoría de los bandoleros eran guerrilleros, algunos desmovilizados por la amnistía del presidente Gustavo Rojas Pinilla, y otros que no habían querido soltar las armas. Algunos bandoleros eran usados para los latifundistas para cometer sus característicos delitos. Las acciones de los bandoleros al comienzo eran como las de Robin Hood: robaban a los ricos a los grandes hacendados y le entregaban los botines y se repartían los botines entre ellos, y le daban también a los pobres, a los pobres. Dichas acciones hicieron que estos ganaran popularidad.
Sin embargo, su modo de operar era de guerra de guerrillas, con la cual también andaban y asaltaban a los pueblos solo con el fin de causar terror en dicho pueblo y alrededor, además de robar bienes, armas y dinero. También habían casos en los que asaltaban puestos de policía, robaban sus armas y secuestraban a los presos de las cárceles u otros bandoleros o guerrilleros. Los bandoleros causaban graves bajas a la policía o al ejército, aunque estos también sufrían sus consecuencias ya que no eran expertos en el combate armado. Los bandoleros andaban en cuadrillas de máximo 30 personas. Las cuadrillas eran conformadas por hombres y mujeres, aunque los hombres casi siempre eran los que lideran dichas cuadrillas, y las mujeres, además de las labores de asalto y pillaje, se dedicaban a cuidar y proteger el ganado y al cuidado de sus hijos, los cuales eran producto de, ya sea por voluntad o por violación contra dichos personajes de las cuadrillas. Durante los gobiernos de Rojas Pinillas, Alberto Lleras Camargo y Guillermo León Valencia, se encabezaron fuertes operativos militares para capturarlos o darles de baja. También se ofrecían grandes recompensas para capturarlos. La mayoría de los bandoleros fueron asesinados durante el gobierno de Valencia. El resto se unirían a la naciente guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, más conocida como el ELN. El último de los bandoleros supervivientes era Manuel Marulanda Vélez, mejor conocido como Tiro Fijo, fundador y líder del grupo ilegal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidos como las FARC. A continuación voy a nombrar uno de los bandoleros más conocidos: Efraín González Telles, alias Siete Colores, Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra, Jair Giraldo, Antonio Jesús Ariza, Medardo Arias Ladino, alias Capitán Venganza, Melquisedec Camacho, alias Melco, o el jefe más conocido Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Hola, yo soy David Núñez y les vengo a hablar de narcotráfico en Colombia, más específicamente sobre los carteles de droga en Colombia. El cartel de Medellín existió desde la década de 1970 y desapareció alrededor de 1993 con la muerte y persecución de Pablo Escobar. Sus miembros principales fueron Pablo Escobar como jefe máximo, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, Carlos Leder y los hermanos Ochoa, Fabio Jorge Luis y Juan David. El cartel de Cali surgió de la mano de los dos hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. En su época dorada, el cartel de Cali fue señalado por las autoridades estadounidenses de ser el responsable del envío del 80% de la cocaína que llegaban a las calles de ese país, razón por la cual llegó a ser catalogado como la organización criminal más peligrosa del planeta. Existió desde la década de 1970 hasta 1995, cuando fueron capturados los hermanos Rodríguez Orejuela. Cartel del Norte del Valle operó principalmente en el norte del Valle del Cauca al suroeste de Colombia. Tuvo un importante crecimiento a mediados de los años de 1990, después de que los carteles de Medellín y Cali se fragmentaran. Este desapareció finalmente cuando en el año 2002 su jefe Wilber Varela, alias Jabón, asesinado el 28 de enero, y sus otros dos líderes, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, y Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, fueran extraditados a Estados Unidos. El Cartel de la Costa fue una agrupación dedicada a la fabricación y tráfico de droga que funcionaba por la región y la ciudad de Barranquilla y en la región Caribe en el norte de Colombia. Controlaba el comercio de droga con otras regiones del país y con países limítrofes, además de la producción local. El jefe del Cartel de la Costa era Alberto Orlández Gamboa, alias Caracol, quien fue extraditado a Estados Unidos en el año 2000 y condenado a 40 años de prisión en 2005. Las bandas emergentes en Colombia, o BACRIM,
es el nombre que identifica una serie de organizaciones mafiosas que operan en Colombia. Esta denominación fue otorgada por el expresidente colombiano Álvaro Uribe. El fenómeno o reestructuración del crimen organizado luego de un proceso de desmovilización de 32.000 combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia o AUC. El fortalecimiento de la implementación de la política de seguridad democrática y la influencia del narcotráfico. Estas bandas operan por todo el territorio nacional, aunque también mantienen presencia en otros países como Venezuela y Panamá. Sus aliados estratégicos son las FARC, el ELN, el EPL y varios narcotraficantes, debido a que su actividad principal es el control sobre el tráfico de estupefacientes. También tienen indicios sobre los nexos con varias mafias mexicanas, entre las que figuran el Cartel de Sinaloa y los Zetas.